Jesucristo regresará sin previo aviso. Según los creyentes, las señales del fin de los tiempos se han ido revelando poco a poco. ¿Será que nos hemos vuelto tan distraídos que no las hemos notado? La Biblia advierte sobre falsos profetas, guerras, hambrunas, terremotos y persecuciones antes del regreso de Cristo. Curiosamente, en los últimos años hemos sido testigos de un aumento en la frecuencia e intensidad de estos eventos. ¿Coincidencia? Quizás, pero vale la pena considerar si realmente nos encontramos viviendo los últimos días. ¿Estamos listos para el gran día? El tiempo lo dirá. La profecía bíblica sobre el regreso de Cristo. Según la Biblia, antes del regreso de Cristo, habrá señales que indicarán que el fin está cerca. Una de las señales más claras es el aumento de los desastres naturales, como terremotos, inundaciones, sequías, hambrunas y pestes. También habrá guerras, rumores de guerras y conflictos entre naciones. La Biblia dice que habrá una gran tribulación como nunca antes se ha visto en la historia. Muchos cristianos serán perseguidos y martirizados por su fe. Se producirá una gran apostasía y muchos se alejarán de la fe. Falsos profetas engañarán a muchos. Otra señal es la predicación del Evangelio en todo el mundo. Gracias a los avances tecnológicos, hoy en día el mensaje de salvación puede difundirse por radio, televisión e internet a todas las naciones. El retorno de Israel. Uno de los indicadores más importantes del fin de los tiempos es el retorno de los judíos a Israel. Según las profecías bíblicas, Dios traería de vuelta a su pueblo de entre las naciones donde estaba esparcido y lo restablecería en su tierra prometida. Este evento ocurrió en 1948 con la fundación del Estado de Israel. La recuperación de Jerusalén en 1967 también cumplió con profecías bíblicas. En resumen, según las Escrituras, antes de la segunda venida de Cristo, habrá señales claras que indicarán que el fin de los tiempos se acerca. No obstante, nadie conoce el día ni la hora exactos, solo Dios. Así que debemos velar y orar continuamente para estar preparados. Señales en la tierra, terremotos y desastres naturales. Las señales de los últimos tiempos, según la Biblia, incluyen un aumento en los terremotos y desastres naturales. De acuerdo con Mateo 24, habrá terremotos en diversos lugares. En los últimos años, ha habido un fuerte aumento en la frecuencia e intensidad de los terremotos alrededor del mundo, más terremotos poderosos. En lo que va de este siglo, ha habido un gran número de terremotos devastadores de magnitud 7.0 o mayor. Los sismólogos advierten que es probable que esta tendencia continúe, lo que podría indicar que nos acercamos al fin de los tiempos. El terremoto de Haití de 2010, que mató a más de 200.000 personas, fue el terremoto más mortífero desde el de 1976 en Tangshan, China. El gran terremoto de Japón de 2011 fue el más poderoso jamás registrado en el país y causó un tsunami masivo que mató a miles de personas. Un terremoto de 7.8 grados en Ecuador en 2016 mató a más de 600 personas e hirió a más de 4.000. Dos terremotos de magnitud 7.1 y 7.3 sacudieron México en septiembre de 2017, matando a cientos de personas. Un terremoto de 7.5 grados en 2018, en la isla indonesia de Sulawesi, mató a más de 2.000 personas. Los desastres naturales como inundaciones, huracanes, sequías e incendios forestales también se han vuelto más frecuentes y destructivos. Según la Biblia, estos fenómenos son señales del fin de los tiempos y del regreso inminente de Jesucristo. Señales en los cielos, eclipses y fenómenos celestes. Las señales en los cielos son algunas de las más impactantes que anticipan el regreso de Cristo. Según la Biblia, antes de su segunda venida habrá eclipses solares y lunares, así como otros eventos celestiales fuera de lo común. Eclipses solares. Los eclipses solares ocurren cuando la luna nueva pasa entre la Tierra y el Sol, bloqueando la luz del Sol y oscureciendo el cielo durante el día. La Biblia dice que el Sol se convertirá en tinieblas antes del gran día del Señor. Los eclipses solares totales son eventos celestiales dramáticos que cumplen esta profecía. Eclipses lunares. Los eclipses lunares se producen cuando la Tierra bloquea la luz del Sol a la luna llena. La Biblia predice que la luna se convertirá en sangre antes del regreso de Cristo. Los eclipses lunares totales a menudo hacen que la luna adquiera un tono rojizo, similar a la sangre, lo que cumple esta profecía.
Otros fenómenos celestes. Otras señales incluyen estrellas fugaces, lluvias de meteoros, cometas y cambios en la posición y brillo de las constelaciones. Por ejemplo, la Biblia dice que las estrellas caerán del cielo, y el cielo se desvanecerá como un pergamino que se enrolla. Estos eventos fuera de lo común en el cosmos serán indicadores de que el fin de los tiempos se acerca y el regreso de Cristo está próximo. En resumen, los creyentes deben estar atentos a los eventos celestiales inusuales, especialmente los eclipses solares y lunares. Aunque estos fenómenos astronómicos son explicables científicamente, también pueden ser señales de los últimos días según las Escrituras. Al observar el cielo, podemos ver evidencia de que el regreso de Cristo se acerca rápidamente. Señales sociales, guerras, hambrunas y persecución. Según la Biblia, antes de la segunda venida de Cristo, habrá guerras, hambrunas y persecución de los cristianos. Estas señales sociales indican que el fin de los tiempos se acerca. Existirán rumores de guerras que se extenderán por todo el mundo. Naciones se levantarán contra naciones, y reinos contra reinos. Las guerras civiles y los conflictos étnicos aumentarán. Habrá violencia generalizada, terrorismo y caos. Habrá hambrunas y escasez de alimentos en varios lugares. La distribución de alimentos se verá afectada por los conflictos, el mal tiempo y la escasez económica. Millones de personas morirán de hambre o enfermedades relacionadas con la malnutrición. Los cristianos serán perseguidos y martirizados por su fe en Jesucristo. Los creyentes serán detenidos, encarcelados y asesinados. Se promulgarán leyes contra la fe cristiana y se prohibirá el culto público. Los cristianos serán odiados por todas las naciones a causa del nombre de Jesús. Estas señales de los tiempos finales ya se están cumpliendo en nuestros días. Las guerras y los conflictos violentos abundan en todas partes. Cientos de millones de personas en el mundo padecen hambre y no tienen suficientes alimentos, y los cristianos son el grupo religioso más perseguido, con miles de mártires cada año. Dios nos ha advertido de estas señales para que estemos preparados. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a Jesucristo como Salvador y estar listos para su regreso. El fin se acerca, así que permanezcamos en vela. Señales espirituales, apostasía y engaños en la iglesia. La apostasía y los engaños abundan en la iglesia hoy en día. Muchos cristianos han abandonado su fe o han sido engañados por falsos maestros. Estas son señales preocupantes de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Falsos maestros y profetas. Hay muchos líderes eclesiásticos que enseñan doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Predican mensajes de prosperidad y éxito mundano en lugar del arrepentimiento y la santidad. Sus enseñanzas atraen a muchos, pero son lobos con piel de oveja que dispersan el rebaño. Debemos examinar cuidadosamente las enseñanzas de cualquier líder cristiano para asegurarnos de que estén alineadas con la Biblia. Tibieza espiritual. Muchos cristianos se han vuelto apáticos y mundanos. Han perdido su primer amor por Cristo y se han conformado con una relación tibia e insípida con Él. Ya no anhelan la presencia de Dios ni anhelan vivir en obediencia a su palabra. Esta tibieza espiritual es una señal de que el regreso de Cristo está cerca. Persecución de los santos. A medida que el mundo se aleja de Dios, los cristianos devotos que se aferran a la verdad de la Biblia serán cada vez más perseguidos. Esto incluye discriminación, acoso e incluso violencia contra los cristianos por su fe. Jesús dijo que este tipo de persecución aumentaría antes de su regreso. Debemos prepararnos para soportar dificultades por el nombre de Cristo. En resumen, la apostasía dentro de la iglesia, la proliferación de falsos maestros, la tibieza espiritual generalizada y la creciente persecución de los verdaderos creyentes son todas señales de que Cristo regresará pronto. Debemos mantenernos vigilantes, perseverar en la fe verdadera y predicar el Evangelio de Cristo sin importar las consecuencias. El tiempo se acorta, así que permanezcamos fieles hasta el final, la gran tribulación y el anticristo. La gran tribulación será un periodo de intensa angustia en la tierra. Según la Biblia, durará 7 años. Durante este tiempo aparecerá en escena un líder mundial malvado conocido como el anticristo. El anticristo comenzará como un líder carismático que traerá paz y unidad al mundo. Sin embargo, pronto se revelará como un tirano despiadado. Exigirá ser adorado y perseguirá brutalmente a cualquiera que se niegue a jurarle lealtad. La abominación desoladora. En el punto medio de la tribulación,
El anticristo entrará en el templo reconstruido de Jerusalén y se proclamará a sí mismo como Dios. Esta será la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel. La idolatría y la blasfemia del anticristo provocarán la ira de Dios, la gran persecución. Bajo el reinado del anticristo, los creyentes en Cristo sufrirán una persecución intensa. Muchos serán encarcelados y martirizados por negarse a adorar al anticristo. Este será un tiempo de gran sufrimiento para los seguidores de Cristo, las señales celestiales. Habrá grandes señales en el cielo como terremotos, hambrunas y pestes. El sol se oscurecerá, la luna no brillará y las estrellas caerán del cielo. Estas señales aterrorizarán a los habitantes de la tierra. El regreso de Cristo marcará el fin de la gran tribulación. Cristo derrotará al anticristo y establecerá su reino de justicia y paz. Los creyentes que hayan sobrevivido serán recompensados, y los mártires resucitarán para vivir y reinar con Cristo por 1000 años. La gran tribulación precederá a un tiempo de gran alegría cuando Cristo restaure todas las cosas. ¿Está Cristo tocando a la puerta? Señales del fin de los tiempos. La Biblia advierte sobre señales que indicarán el retorno de Cristo y el fin de los tiempos. Según las Escrituras, antes de la segunda venida de Cristo, el mundo experimentará guerras, hambrunas, terremotos y persecuciones. También habrá engaños y falsos profetas que intentarán desviar a muchos. ¿Estamos viviendo en los últimos días? Algunos creen que sí, basándose en las siguientes señales: guerras y rumores de guerras. Actualmente hay conflictos armados en varias partes del mundo. Las naciones se levantan contra naciones y los reinos contra reinos. Hambrunas y pestes. Todavía hay hambre y enfermedades en muchos lugares. Las pestes y pandemias como el COVID-19 azotan a la humanidad. Terremotos en diversos lugares. Los terremotos y desastres naturales parecen estar aumentando en frecuencia e intensidad. Hay temblores en lugares donde antes no los había. Falsos profetas y engaños. Muchos maestros y líderes religiosos enseñan doctrinas contrarias a las Escrituras, llevando a muchos por el mal camino. Los engaños y la apostasía abundan. Persecución de los cristianos. En algunas partes del mundo, los cristianos enfrentan una creciente intolerancia, discriminación y violencia debido a su fe. Condición moral decadente. La sociedad está cada vez más alejada de Dios y sus principios. Impera la inmoralidad, el materialismo, la violencia y el desprecio por lo sagrado. Según los creyentes, estas señales sugieren que Cristo podría regresar pronto. Sin embargo, nadie conoce el día ni la hora, así que debemos estar preparados y compartir el mensaje de salvación mientras hay tiempo. El Señor viene. ¿Estamos listos para recibirle? ¿Cómo prepararse para el regreso de Jesús? Para prepararse para el regreso de Jesús, hay algunas cosas importantes que hacer. Arrepentirse de los pecados y pedir perdón. Es importante arrepentirse sinceramente de los pecados y pedirle perdón a Dios. Debemos examinar nuestra vida y ver en qué áreas hemos fallado. Luego confesar esos pecados a Dios, cambiar nuestros caminos y comenzar a vivir como Jesús nos llamó a vivir. Vivir en santidad. Debemos esforzarnos por vivir vidas santas que honren a Dios. Esto significa dejar de lado los caminos del mundo y vivir según los mandamientos de Dios. Debemos ser humildes, amar a los demás, perdonar a otros, servir a los necesitados y compartir el Evangelio. Obedecer la palabra de Dios. Es importante conocer y obedecer la Biblia, la palabra de Dios. Orar y velar. Debemos orar regularmente, pidiendo fuerza y guía para prepararnos para el regreso de Cristo. También debemos estar atentos a los signos de los tiempos para saber dónde estamos en la cronología profética. Esto nos ayudará a reconocer cuándo la venida de Jesús está cerca. Compartir el Evangelio. Finalmente, debemos compartir el Evangelio de Jesucristo con los que nos rodean. El tiempo se acaba y muchas personas aún no conocen a Jesús. Ayudemos a otros a encontrar salvación contándoles acerca del amor y el sacrificio de Cristo. Esto traerá frutos eternos. En resumen, para prepararse para el regreso de Jesús, debemos arrepentirnos, vivir en santidad, obedecer la palabra de Dios, orar, velar y compartir el Evangelio. Al hacer estas cosas, estaremos listos para recibir a nuestro Señor cuando venga por nosotros. Preguntas frecuentes sobre la segunda venida de Cristo. Las señales de la segunda venida de Cristo son mencionadas en la Biblia.
Algunas de las preguntas más frecuentes sobre este tema incluyen: ¿cuáles son las señales de la segunda venida de Cristo? Hay varias señales que indican la pronta venida de Jesús. Algunas de las principales señales son: incremento de la maldad y la iniquidad. Habrá más crimen, corrupción y maldad en el mundo. Aumento de las guerras y rumores de guerras. Habrá conflictos políticos y guerras por doquier, terremotos, hambres y pestes en diversos lugares. Habrá desastres naturales, escasez de alimentos y enfermedades mortales. La predicación del Evangelio en todo el mundo. El mensaje de salvación llegará a todas las naciones. La profanación del templo judío. El templo será reconstruido en Jerusalén, pero luego será profanado. La gran tribulación. Habrá un periodo de gran sufrimiento en la tierra. La aparición del anticristo. Se levantará un líder mundial que se opondrá a Dios. El arrebatamiento de la iglesia. Los creyentes serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. ¿Cuándo ocurrirá la segunda venida de Cristo? Nadie sabe el día ni la hora exactos de la venida de Cristo. La Biblia dice que vendrá como ladrón en la noche. Sin embargo, podemos conocer la proximidad de su regreso observando las señales de los tiempos. La mayoría de los estudiosos creen que la segunda venida de Cristo es inminente, basándose en el cumplimiento de las profecías bíblicas, pero solo Dios sabe el momento preciso. ¿Qué pasará cuando Cristo regrese? Cuando Cristo regrese, ocurrirán eventos como el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, el juicio de las naciones, el encarcelamiento de Satanás, la resurrección de los muertos y el juicio final. Cristo establecerá su reino de justicia y paz en la tierra por 1000 años. Al final, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva para los salvos. Conclusión: aunque muchos siguen dudando, las señales de la segunda venida son claras. Dios nos ha dado esta información como una forma de prepararnos y arrepentirnos antes de que sea demasiado tarde. Solo aquellos que abran sus ojos y corazones a la verdad serán salvos. La decisión es de cada uno. Seguir viviendo en la ignorancia y el pecado o despertar, arrepentirse y servir a Dios. El tiempo se acaba, el fin está cerca. Pero no temas, porque Dios es misericordioso. Depende de ti elegir el camino angosto que lleva a la vida eterna. La salvación está al alcance de tu mano. Tómala ahora antes de que la puerta se cierre para siempre. El día del juicio final está llegando. ¿Estarás listo?